Bienvenidos una semana más a Trading a Quemarropa. Vamos con el comentario de que hacemos todos los lunes con la apertura de la semana en en los mercados de Forex, en los subyacentes con los que trabajamos en Trading a Quemarropa. Te recuerdo que en nuestra página web, Trading a Quemarropa, /tag.com, tienes, bueno, si investigas un poquito, pues irás viendo todos los vídeos que vamos colgando cada lunes o a lo largo de las semanas. Están en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Si los quieres recibir cada vez que realizamos uno de ellos, bueno, pues no tienes que, lo único que tienes que hacer es dejar ahí tu correo, introducir tu email y lo recibirás de forma automática cada vez que nosotros añadimos algo al blog. Lo recibes en tu correo electrónico y por supuesto en cualquier momento pues lo puedes cancelar. Y en Trading a Quemarropa no somos de los pesaditos que bombardea a nadie, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el primer subyacente. El primer activo con el que estamos trabajando es el euro yen. Este es un gráfico de 4 horas. Estamos dentro del mercado y estamos dentro del mercado en diferentes entradas. Aquí tenéis una de ellas donde, si yo tuviese que enfrentarme al mercado ahora mismo, pues os diría que estamos en el segundo impulso, la etapa 2. El precio ha hecho todo un movimiento corto, un giro. Podríamos pensar que este era nuestro primer impulso, con su corrección poco compleja, o incluso podríamos entender, que así lo hicimos en un momento dado, que todo esto era, bueno, al principio pensábamos, el trading es algo que aquí siempre digo lo mismo, nadie sabe qué va a hacer la vela de la derecha. Lo que sí tenemos que saber es que cuando esa vela de la derecha cierre, nosotros tenemos que tomar una decisión, así de sencillo. Pensamos que este podía haber sido nuestro primer impulso y buscábamos esto. Finalmente, con el paso del tiempo, se nos convirtió en esto. Entendíamos que toda esta zona debería ser una zona de acumulación y lo que esperábamos era un movimiento hacia, buscamos el primero y después el segundo. Vamos hacia unos objetivos del segundo o el FIBO 200, bueno, como según la estrategia que utilizásemos, lógicamente. Finalmente veíamos que en toda esta zona, tengo un pulso hoy estupendo, toda esta zona, bueno, veíamos que este movimiento con volumen hacía la corrección y se iba, que es, nosotros en esta zona de aquí entramos al mercado y ahí estamos. De momento este es el... Sí, vamos a ver si ahí lo tenemos. Bueno, hemos actualizado un poco el indicador. Ahí lo tenéis, vamos ganando un 0,55 en esa cuenta, y en la otra que os comentaba que estábamos también dentro, pues llevamos el 1% en un lado y en otro, y el 0,55 por otro. Nuestro objetivo, bueno, marcamos el stop en el FIBO 62 de este impulso, ok, y todavía no estamos utilizando ninguno de los robots para las salidas porque bueno, pues en breve colocaremos con el Parabolic, la configuración que tenemos un poco particularizada en el Parabolic, es el que nos va a llevar, nos va a seguir el precio hasta nuestros objetivos. Nuestros objetivos, pues también vamos a aprovechar este que consideramos en su tiempo el primer impulso para tomarlo como un posible objetivo. Ahí lo tenéis, el FIBO 200 de este primer movimiento,
Otros objetivos un poquito más conservadores pues serían, aquí los tenéis, en esta zona de aquí del impulso este que tenemos dibujado de este Fibonacci, pues ahí tenéis el 162 y el 200, ¿vale? En cierto modo me da igual, porque haga, una vez que ya estamos dentro del mercado, que el precio haga lo que le haga la real gana, y nosotros lo único que vamos a hacer es seguir con nuestro robot el precio. Bueno, ya sabéis un poco cuál es mi idea en un principio, es tener varias estrategias. Vamos a diversificar en diferentes estrategias, vamos a diversificar en diferentes subyacentes. Vamos de momento a entrar Thunder Road, The River o No Surrender. Son nuestras tres estrategias actuales que se diferencian prácticamente en la gestión monetaria y sobre todo en la salida del mercado. No tiene mucho más secreto. La cesta de esas estrategias es lo que al final del mes, del año, pues nos tiene que ir, una puede ir mejor, otra puede ir algo peor, y en un momento dado lo que vamos es diversificando ese riesgo y sumando las tres estrategias. La idea, por lo menos con estas tres estrategias de momento, es que nosotros, el trader, elige la zona de trading, la zona, y elige la entrada. Y el asesor experto, el robot, elige la salida. Así de sencillo. Vale, pues venga, pues con estas premisas y con el paso del tiempo, pues sobre todo el no surrender, tenemos un seminario esta semana, el 7 y el 8 de febrero, en Madrid, con un grupo de alumnos, donde bueno, pues presentaremos el nuevo indicador no surrender y una serie de cosas, y con el tiempo muchas de estas ideas pues las estamos intentando automatizar. Por lo visto, según mis programadores, tengo la cabeza muy complicada o demasiado sencilla para un robot, para entendernos. Bueno, pues seguimos con los subyacentes. El euro dólar, en resumidas cuentas, estamos dentro del mercado en el euro yen. Si alguien no está dentro del mercado y se está enfrentando ahora a él, pues yo entiendo que podemos estar en un segundo impulso. Y cuando estoy en un segundo impulso, prefiero esperar a que termine la tendencia. Ahí tenéis el euro dólar. Después de toda la bajada anterior, el precio se gira, hace un primer impulso, una pequeña corrección. Yo esta corrección, bueno, ahí el indicador no surrender, nos dice cuándo entrar. Las flechitas, los cambios de colores, es un indicador que en resumidas cuentas lo que nos hace es buscar los impulsos, el índice del impulso, final del impulso, la corrección, impulso, corrección, y cuando ha terminado la corrección pues nos da las entradas al mercado. Cierto modo es detectar una corrección después de un impulso, que es lo que nosotros en Trading a Quemarropa llevamos haciendo los últimos 10 años. Sí que le exigimos también, a mí me gusta exigirle que el precio llegue a zonas del 38 como mínimo en sus correcciones, porque suelen ser mucho más interesantes las rupturas. Entonces, bueno, pues aquí no lo ha hecho. Empieza el segundo impulso, de ahí lo del segundo impulso, y vuelve de nuevo, pues está entrando o está tocando, ya veremos cómo se desarrolla en la corrección del primero, y lo que haríamos es alargar este fibo hasta aquí arriba y considerar todo ello un primer movimiento. Ahí tenéis en gráfico diario, imposible de operar en gráfico diario, son muchas velas tipo 2, tipo 3 y es complicado, pero vamos, entiendo que aquí está haciendo un primer impulso largo y su corrección, ¿vale? Que es lo que estamos comentando en H4. Esta zona de aquí, cuando el precio corrige, la corrección de este movimiento se mete en la corrección del anterior, pues entiendo que no estaría mal pensar que todo ese es el primer impulso,
cambiar esto. Y bueno, pues cambiamos nuestra visión del mercado. Un primer impulso, una A, una B, está haciendo la C del primer impulso. El tercer euro que analizamos es el euro contra el Australian Dollar. Un primer movimiento, ABC, un segundo movimiento, es lo que teníamos las semanas anteriores, y la semana anterior veíamos cómo esta zona podía ser la corrección del segundo. Finalmente ha roto, pero a mí me sigue gustando poco. Bueno, en realidad lo que estoy buscando es que haga una zona de acumulación, de acumulación, sí, perdón, para intentar entrar largo con el primer impulso. Lo único que pasa es que todavía, bueno, está en el 127 y tengo la sensación, o por lo menos hasta que no haga los fibos, bueno, como mínimo el 162 y 200 de toda la bajada, pues lógicamente nos tienen que demostrar muy mucho que tiene fuerza el cambio de tendencia. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bueno, pues con un fuerte volumen en estas zonas, un aumento de volumen en esta zona para empezar a pensar que efectivamente estamos en un primer impulso. Esto a mí me da mucho más seguridad por mi operativa que lo haga en el FIBO 200 o en el FIBO 262. Y de momento estamos en el 127. Reconozco que soy un asustadizo, por no decir una palabrota que estamos grabando. Dólar yen, pues bueno, algunas veces me preguntáis por qué pongo aquí el FIBO, por qué pongo ahí, porque estas velas son tan, bueno, son situaciones un poco especiales que ruido, y en principio lo podéis poner así sin ningún problema. Yo sí que entiendo que aquí había hecho un primer impulso, su corrección, un segundo impulso, su corrección, que está metida en esto, por eso lo que pongo es lateral y considero todo esto una zona de acumulación, y luego tener en cuenta que posibles movimientos, si sacáis el Fibonacci, el Fibo 62 de todo el movimiento corto es este de aquí, y en esta zona de aquí, pues lógicamente que está aquí cerquita, pues no me extrañaría que el precio volviera de nuevo a hacer un lateral. Entonces prefiero estar alejado de estas cosas, de esas figuras. Dólar contra el canadiense, un movimiento corto. Bueno, vuelve a hacer, pensábamos que esto podía ser una 0B, aquí ha habido gente que ya ha entrado al mercado, está dentro haciendo el segundo impulso y una segunda oportunidad para cambiarnos de chaqueta está aquí. La 0B, que todo esto sea una A, la B, la C, y en esta zona de aquí también se puede entrar al mercado o incluso en la ruptura. Segundo impulso. De momento está en segundo impulso, tiene que bajar hasta ahí tenéis el segundo impulso, pues el objetivo sería esta zona de 162. El Australian Dollar ha hecho dos claros movimientos, un primer impulso, aquí es una de las entradas interesantes para haberla tomado, segundo impulso, y en este momento está haciendo la corrección del segundo impulso. Luego hay que esperar a que haga el tercero, que buscar en estos entornos de aquí arriba, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí tendríamos, bueno, las posibles zonas de que el precio haga el tercer movimiento, y en esta zona de aquí pues que haga esto. La libra yen, entiendo o pongo aquí que estamos en un segundo impulso, porque considerando esto el primer movimiento, fijaros dónde se ha parado el precio, en el 162,
y tiene en teoría cierto recorrido alcista hasta estas zonas 200 y 262. Pensábamos también que podía haber hecho un módulo arranque y un primer impulso corto, ahí lo tenéis. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Estando en el 162, pues tampoco hay que tirar, hay que tener cuidado porque se puede ir a hacer el tercero, que en un momento dado es una zona dual, o sea, alguien puede entender aquí como un primer impulso, su corrección. De hecho hay volumen. Sí que es verdad que el volumen aquí es un volumen verde de compradores intentando frenar el precio. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos las zonas, la 0B y tal. Pero bueno, estamos en un segundo impulso y si se va para arriba, pues prefiero no hacer nada hasta llegar a esos entornos de los Fibos 200 o Fibo 262 de este primer impulso, donde podíamos buscar las zonas de distribución. La libra dólar, aquí lo tenéis un poco lo que buscamos en esa anterior. Veis como hay un primer impulso y este primer impulso los precios llegan al 200 y aquí pues tiene más fuerza, entiendo, un giro que en la zona del 162, que sería esta de aquí, que es donde está la figura que está desarrollando la libra yen anterior que hemos visto. ¿Veis? 162. Bueno, pues aquí está un poco lo que estamos buscando. El 162 puede hacer un movimiento, parece, pero necesita un escape hasta esas zonas del 200. Aquí, bueno, pues tendríamos un primer movimiento bajista y estaría haciendo el A, la B, la C la está haciendo ahí un poco fea, pero bueno, ya ha corregido hasta el 62, luego ya tiene capacidad. De hecho, aquí el no surrender es esa flechita de ahí, el nuevo indicador, que en principio solo lo van a tener los alumnos. Hay no surrender, donde nos detecta el primer movimiento, su corrección, y en esta zona de aquí nos avisa que a partir de aquí ya podemos tomar una decisión. De hecho, nos está diciendo incluso en el punto exacto de entrada al mercado cortos. Ahí lo tenéis. Y finalmente la libra canadiense, donde si sacáis el primer movimiento, observar cómo el precio hace un primer impulso, lo detecta muy bien el no surrender, su corrección, las zonas de entrada nos lo están marcando aquí, una primera oportunidad ahí, una segunda oportunidad aquí, y veis cómo el precio ha llegado a los entornos del Fibo 200. Un primer movimiento, un segundo movimiento y un tercer movimiento, que en realidad, bueno, pues aquí el más largo es el tercero, pero vamos, que en principio lo que me interesa es, veis cómo una vez más en esos entornos del 200, del 262, que nosotros tenemos ahí como tope para empezar a tomar decisiones en contra de esa tendencia que traía hasta ese momento, pues lo cumple y se nos gira haciendo lo que puede ser un segundo impulso después de este movimiento. Pues sería primero, corrección, segundo. Sí que es verdad que aquí es complicado, yo no tomaría, le pondría, si me apuráis, vamos a ver cómo hace la corrección esta, y le pondríamos segundo impulso y un par de incógnitas, porque lo mismo estamos en el primero, lo mismo estamos, todo esto es un solo movimiento, este de aquí ya lo alargamos aquí, y bueno, veis cómo en este primer movimiento se viene hasta el Fibo 62, donde habría que ver un poco cómo hace la corrección. En función de la corrección, si esto me hace esto, bueno, pues estaré pensando que estamos en un 2-3. Pero
si esta corrección me hace esto y se nos mete en esta zona correctiva del primero, pues pensaré que esto es el primero y empezaremos a tomar posiciones en esta zona de aquí. De momento, hasta que nos veamos cómo es la corrección del segundo impulso, o lo que yo llamo ahora segundo impulso, pues lo que os decía, aquí le podemos añadir pues un par de dudas que tampoco nos vendrán mal. ¿Y por qué esas dudas? Pues como os acabo de comentar, en función de cómo sea la corrección de este movimiento, pensaré que estoy en la corrección del segundo o en la corrección del primero. En un gráfico diario que nos suele ayudar en estos movimientos, pues vemos como todo eso es uno solo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de la apertura. Por mi opinión, por supuesto, como siempre os comento, esa es mi forma de ver el mercado, única y exclusivamente. A partir de ahí, siempre digo lo mismo, yo te digo lo que hacemos en Teden a Quemarropa y tú le tienes que poner tu apellido. ¿De acuerdo? Pues un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.